Hola artista, soy Juan Mieres. Voy a pintar hoy la playa de la Barrosa, en Cádiz. Lo voy a hacer a partir de esta fotografía. Le he hecho algún pequeño cambio. He alejado un poco lo que es el castillo y le he dado más protagonismo a las dunas. Eh, Mi paleta azul celeste, azul cobalto, escarlata, sombra tostada, siena tostada, amarillo, ocre amarillo y verde vejiga. Voy a utilizar pues pinceles y paletillas de nylon, una espátula de plástico también. Y nada, voy a empezar por el cielo, como siempre, por lo más claro que suele ser el cielo. Voy a hacer un cielo pues bastante claro, o sea, alegre. Voy a borrar un poco el lápiz, que no quiero que se vea tantísimo, sobre todo aquí. Voy a hacer un cielo clarito, clarito, un cielo de Cádiz. Uso papel de Mitchell de 280 gramos de grano fino, 25% de algodón. Cojo una paletilla mediana porque es poco cielo. El cielo ya sabéis que hay que dejarlo que se haga solo. Un poco de azul celeste, azul cobalto, una gotina de rojo de nada. Hacer un cielo bastante azul. A ver. Agua. No os preocupéis del castillo de momento. Voy a dar un poquitín más de azul arriba para darle alguna gracia. Azul cobalto con un poco de rojo. Pero vamos a dejarlo así clarín. Ahora con un papel voy a quitarlo del... lo que había pintado en el castillo. Así no hace falta ni reservar ni nada. Quedó un poco justo aquí. Ay. Y ahora voy a hacer el mar, que también va a ser un mar bastante alegre. Voy a añadir un poco de sombra tostada, al azul cobalto, azul celeste, agua. No sé si dejar un poco una ola ahí. Ahora más azul celeste, un poco de ocre amarillo. Arrastro para dejar espuma. Voy a dejar una ola ahí discreta. Y a lo lejos le voy a añadir un poquito de rojo, sombra tostada para que esté el tono más sucio, pero suave de color, agua. Y entonces llego hasta el castillo. Aquí hay un dique. Luego le daré un poco más oscuro aquí en la parte más profunda. Lo dejo que chupe un momentín. Voy a coger un poco más de azul celeste, azul cobalto, una gotina de siena, más azul celeste. Es un azul bastante intenso del Mediterráneo. Voy a esperar un segundo. Y le doy
Aquí una franja ancha y aquí una rayina. Así. Voy a darle más azul todavía. Azul celeste, siena y un poco azul cobalto. Un poco más aquí el borde. Así. Y aquí un poco de textura con azul celeste. Ahora que está seco, arrastro. Así. Y ahora voy a hacer las dunas. El amarillo. No voy a quitar todo el azul porque lo voy a usar para las dunas, para la sombra de las dunas. Ocre amarillo, un poco de rojo, una gotina, no está demasiado rojo, más ocre amarillo, un poquitín de sombra tostado también y mucha agua, muchísima agua. ¿No ves? Algo así. Lo voy a remover. Esto hay que hacerlo rápido, ¿eh? Si queréis que queden las dunas, la arena bien, hay que hacerlo de un tirón, ¿eh? Olvidaros de momento de la vegetación. Voy a dar un poquitín más de tono delante, siena tostada, un poco, nada más. Podría darle rosa también, rojo. Un poco de siena, una gotina de rosa aquí detrás, no quedaba mal, así. Y ahora voy a coger azul cobalto. Como la luz viene de la izquierda, voy a hacerle un poco de sombra por la derecha, aunque la foto no salga, me da igual. Más azul, una gota de rojo, azul cobalto. Hay que hacerlo de un tirón, sin remover ni nada. Así. Y aquí un poquitín. Eso. Ya está. Y no lo toquéis. Ahora hay que hacer la vegetación. Pues esperar a que seque. Y mientras tanto voy a hacer el castillo. Coger un pincel un poco más pequeño. Le voy a dar el mismo, mira, el mismo tono de las dunas, más o menos. Un poco más claro. Incluso hay blanco por algún lado. Voy a dejar blanco también. Y por la parte de las rocas, un poco de sombra tostado y azul, cobalto. Ahí. Azul cobalto, sombra tostado. Aquí como una playita. Y un dique luego hacia la derecha. Más azul. Voy a dar alguna sombra ahora con más azul cobalto. Aquí. Sombra ahí.
poco más de azul. Más azul. Aquí. Voy a hacer alguna gracia con la espátula ahí. Y ahora voy a ir con las dunas. Verde, vejiga con un poco de ocre amarillo. Remuevo un poco, más ocre. Echar siena tostada. Más siena, un poco de sombra. Importante dibujar bien el perfil de la planta. Así. Voy a hacer aquí una pequeñita. Que está guapo así. No, lo voy a dejar así. Voy a hacer solo las de delante. Aquí voy a echar un poco de azul cobalto ahora. Con sombra tostada. Para darle más volumen. Ahí. Y voy a hacer las grandes estas. Voy a utilizar ya la brocha más grande. Ocre amarillo, un poco de verde vejiga. Amarillo, ocre amarillo. Sombra tostada, un poco de agua. Más sombra. Y ahora azul cobalto. La luz viene de la izquierda, entonces las sombras van por la derecha.
Y voy a hacer algunas ramitas también, un poco más de verde aquí. Eso es. Con el pincel este chino, que digo yo, más azul, vamos a hacer alguna ramina. Necesitamos más azul, ultramarechero, un poco de sombra tostada. Más azul, agua, bastante denso porque le voy a pasar la espátula. Y aquí también un par de ramitas. Sí. Más azul. Y con la espátula saco un poco de luz por la izquierda. Voy a dar alguna sombrina ahí, un poco más pronunciada. Azul, celeste, azul cobalto y un poquito de sombra tostada. Aquí. Y y ahora un poquito de sombra ahí. Azul violáceo, rojo, azul cobalto, una gotina de azul celeste. Hacia la derecha. Y aquí, eso es. Yo creo que ya está. Podría marcar un poquito más esto. Un poco más oscuro. Azul cobalto y sombra tostada. Un poco de azul celeste. Arrastro para que haga textura. Un poquito de agua y ahora voy a hacer una línea más estrecha. Eso. Y listo. Y falta alguna ventanita, ¿eh? Bueno, pues ya está.